Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su podcast de confianza, como diría mi comadre Juan. Y al primer episodio de nuestra quinta temporada. No puedo creer que ya tenemos 5 temporadas, que nos estamos arrancando otra vez y ha sido lindísimo leer sus comentarios, todas las porras que nos echan y todos los bonitos mensajes que nos hacen saber que nos van a extrañar o que nos extrañaron mientras no estuvimos. Y pues hoy me acompañan aquí Juan, ¿no? ¡Holi! ¿Cómo están? Oye, sí, ya la quinta. Y aparte, o sea, la quinta de encontrarnos, platicar, nutrirnos y también como recibir cosas súper lindas de la gente que nos escucha. De aumentar nuestra tribu. De aumentar nuestra tribu. Bien, le contaba lindo. Hace ratito a Marta Yavetza que por ahí de junio estaba en un entrenamiento. Y en un entrenamiento en línea de personas de toda Latinoamérica. Y de repente, mientras me estaba presentando así, hola, mucho gusto, soy Juan Aguilar, no sé qué. De repente, 2 personas de ese entrenamiento me dijeron, Juano, ¿eres el de psicoterapia para llevar? Y yo, ¿Juano? no mames. Bueno, Así bicho fue, bebé. ándale, fue mi momento Paris Hilton. Está lindísimo, está lindísimo. Y Marta. Hello a todos. Estoy muy contenta de estar de regreso y además les hemos preparado una temporapia muy hermosa. Esperemos que les gusten nuestros temas. Y pues ahí estamos para hacer comunidad y hacer tribu con ustedes. A ver qué va pasando. No sé si solo soy Ándale. yo o sintieron que este break entre temporadas se nos fue como agua. Ay, como no, si hubiera fue sido una volando. semana. Como si hubiera sido ayer. Como si hubiera sido Hubiera sido ayer. el sábado pasado. Así Se lo nos siento. fue así. Oye, ahorita que dijiste el momento Paris Hilton, me acordé que también hace algunas semanas. Ah, sí. ¿Te acuerdas que yo salí de mi consultorio, les cuentes algo de terapia, era mi última hora, y de repente una chica que sale del consultorio de Juan me hace la seña como de que me espere tantito, como que me hace así, me hace que me espere, Ajá. me espere. Y yo no entendía qué estaba pasando o si me estaba hablando a mí. Ajá. Y ya me iba a fugar por la escalera porque ya saben que yo soy escurridiza para esas cosas. Y Juan, espera, porque se quieren tomar una foto con nosotros. Ajá. Y fue súper lindo que la chava dijo como de... Sí, o sea, es que me quiero tomar una foto con ustedes antes de que sean famosos y cobren $1,000 por foto. Y yo, oye, qué buena idea. Oye, qué buena idea. OnlyFans de psicoterapia para allá. Oye, pero está cañón, ¿sabes? También nos dijo, y no está Marto por aquí. Yo no, Marto no Sí, viene hoy no ahorita, tocó. ¿no? Porque no me acuerdo qué día fue, pero era un día que no No vienes en estaba la en la mañana. tarde. Ajá, sí, en la mañana. Ah, no, Era en entonces la el lunes. mañana. Ajá, los seguro lunes fue. en la mañana sí, fue no el lunes, estoy acá. creo. Pero no, los lunes yo no vengo tampoco. Debe haber sido el miércoles. O el miércoles. O jueves o viernes. No me acuerdo, pero sí, porque siempre me encuentro a Marta de alguna manera, aunque sea como Sí. cruzando, pues Yes. no, y no estaba. Y sí, justo, pero también me dijo, oye, ¿no estará como Marta? Y yo, no, te la debo. Hoy no está. Te la debo. Ay, mi vida. Ay, Sí, sí, fue muy lindo. Yo sigo sin acostumbrarme a eso. O sea, sigo como en el ¿qué? ¿Yo? Ajá, ¿Conmigo? sí, ¿Qué? claro. Así, está muy chistoso. No, y además es como, a mí siempre me asalta este pensamiento de qué responsabilidad. Así de, Sí, ahora me cabrón. tengo que portar bien de todos lados. Que deja de portarte bien. Es como cada vez que vengo, o sea, que tengo que escoger mi outfit y esto siempre digo como de, me tengo que arreglar bien. No vaya a ser que me encuentren así todas esas con la pestaña escurrida aquí como drag queen en la mañana. No O lo manches. que decimos, ¿no? Bueno, a mí, yo de repente cuando veo en pacientes que me dicen, oye, y entonces como en tal episodio que dijiste yo, verga, fue hace 2 años. O sea, como no me acuerdo Yo que no me dije acuerdo que dije. hace 2 años, ¿no? Pero de repente igual y la percepción Sí, que de, tenía yo dije eso. hace ¿neta? 2 Ajá. años, igual y ahorita como que ya cambió tantito. Como que ya cambió. Entonces, no sé, sí me... Está padre, es está mucha padre. responsabilidad, pero sí queremos que sepan, tribu, que nos mueven mucho cuando nos dicen Claro. estas cosas. O sea, nos ayudan a ser más responsables, ¿no? Claro. En nuestra práctica. Oigan, y hoy tenemos un tema Temononón. buenísimo, malísimo, buenísimo, malísimo, buenísimo, malísimo, buenísimo, malísimo. Porque hoy vamos a hablar, damas y caballeros, damas y caballeres, de bipolaridad, que es Tan, todo, tan, tan. o sea, es todo un tema, pues ya no tan tabú, pero que era como el gran mito de la psicología. ¿Están de Claro. acuerdo? Ujú. Claro. Pero ¿sabes qué? Ahorita que decimos como justo tabú, ¿qué lo ha hecho tabú y qué ha hecho que se cargue tanto como de, no sé cómo decirlo, como de un estigma, ¿no? Ujú. O sea, creo que hemos trabajado todos los terapeutas, incluyendo psicoterapia, para llevar como en que se hablen de los temas de salud mental, Ujú. pero al mismo tiempo, o sea, eso tiene una ganancia, que es que se ponen los temas sobre la mesa, pero también tienen una pérdida un poquito o algo que no está tan chido, y es que se abaratan un poco los conceptos, ¿no? Sí. Entonces, de Ajá. repente, cuando decimos bipolaridad, o sea, Marta ayer estaba de buenas y hoy está de malas. Sí, ya es eres bipolar. Es bipolar. No, eso no es bipolaridad. ¿O no les ha pasado que sus pacientes le dicen así de, es que mi mamá dice que soy bipolar, Ajá. es que mi papá dice que soy bipolar? Y yo, Claro, no, ser bipolar es otra cosa. Y es No, muy heavy. Y justo hay que tener Ey. muchísimo cuidado con este tipo de etiquetas, porque como dice Juan, se abaratan los conceptos, trivializan la enfermedad Ujú. y además se vuelve algo que parecería
parecería cotidiano, ¿no? Que parecería, ay, todos somos bipolares de vez en cuando. Y es como, no, amigos, no. O sea, y la bipolaridad... perpetúan el estigma. Exacto, ¿no? Porque es perpetúan así el como estigma. de, eres esta cosa horrible, ¿no? Exacto, O porque sea, además lo hacen de una manera denostativa que puede acabar lastimando a la persona, aún sea bipolar o no, ¿no? Ujú. Entonces eso también, como tengamos mucho cuidado con ese tipo de conceptos. Ujú. Y pues hoy estamos aquí para deshebrarles la bipolaridad, ¿no? Lo que Ok. viene siendo hacerles su caldito de bipolaridad, muy bien desmenuzado. Con para que- verduritas. con verduritas, para que nos entiendan muy bien de qué se trata. Y entonces, sí, yo creo que es importante que hagamos como la advertencia o el disclaimer de que, pues, mucho cuidado con autodiagnosticarse. O sea, creo que lo primero que yo quiero decir Ujú. es que este es un padecimiento clínico que no puede obedecer a un autodiagnóstico. O sea, esto es una sí, o sea, cuestión tiene importante. criterios muy, Muy específicos. específicos, incluso de tiempo, o sea que ahorita Sí. vamos a De especificar. clasificación. Exacto. Claro, y esto sí Ajá. lo tiene que diagnosticar, pues, principalmente un psiquiatra, pero también lo puede diagnosticar un psicoterapeuta clínico, ¿no? Ujú. Entonces, mucho ojo con que ahí su coach empresarial les diga usted tiene bipolaridad, Claro. mucho ojo con que el padrecito les diga que tiene bipolaridad. Ujú. O sea, mucho ojo con eso, porque sí, no es un diagnóstico fácil. Y que además yo recuerdo que cuando tomé la clase de trastornos clínicos, el psiquiatra que nos daba esa clase nos decía que a veces, hay un periodo como de entre 3 años y 12 años para diagnosticar un Ujú. cuadro bipolar con su tipo 1, 2, 3, 4, que ahorita hablaremos de los tipos de bipolaridad, porque necesita haber una observación de patrones, ¿no? Entonces esto no es un asunto de ahorita me dio un brote y ya dijeron que soy bipolar. Ujú. Sí, creo que, o sea, de las cosas que más tiempo se lleva a diagnosticar son, bueno, los desórdenes bipolares y los desórdenes psicóticos, Sí. ¿no? Que Ujú. también diagnosticar una esquizofrenia puede tardar años. Está cañón. Sí, claro. Pero a ver, vamos a darle paso a la la definición definición. de la tía de la definición. Sí. Pero eso como un poco para comenzar a poder diferenciarlo, ¿no? Entonces, quiero aclarar solamente que hay una cosa que se llama ambivalencia. La ambivalencia emocional, usted la tiene, señora bonita, yo la tengo. Todos la la Todos tenemos. la tenemos, que en veces estás de cierta manera y en veces de otra, y eso no te hace bipolar, ¿no? La ambivalencia no te hace bipolar. Ajá, ¿Marta? Sí, o sea, es que creo que la diferencia entre la ambivalencia emocional y la bipolaridad es la funcionalidad. O sea, Claro. cuando tú eres ambivalente, ¿no? Y un día estás de un humor y otro día de otro humor, no puedes, o sea, no faltas al trabajo, Claro. no mandas a la fregada a todo el mundo, Ajá. no te No te- autolesionas o te gastas todos tus ahorros, Exacto, ¿no? no decides que eres la Miranda Presley que México estaba esperando y gastas todos tus ahorros y los ahorros de tu mamá y de tu abuela, por ejemplo, en comprar ropa para vender. Porque Exacto. decidiste que en ese momento, en una fase maníaca, Sí, que ibas a ser un magnate ibas a de ser la una magnate ropa. del vender ropa. O sea, es algo Ujú. diferente, ¿no? Entonces, bueno, se caracteriza justamente, es un trastorno de entrada para poder entenderlo, que no tiene, digamos, hay como ciertas nociones de cuál es el origen, pero no hay un origen definido como tal. O sea, hay varios parámetros que podemos mirar, que se caracteriza por tener altibajos emocionales polares Sí. que nos llevan a la ansiedad, perdón, a la fase maníaca, que llega a grados psicóticos, y a la fase depresiva, que también llega a grados de no poder hacer de episodio tu día a depresivo día. mayor. O sea, estamos Exacto. hablando de depresión inhabilitante. exactamente Ujú. discapacitante, es justamente Ujú. lo que estaba buscando, Sí. como la depresión incapacitante. Y como les decíamos, la causa exacta del trastorno bipolar no se conoce, pero es de los trastornos que tiene mayor, me encanta esta palabra, penetrancia, mayor penetrancia. Claro que te encanta. Of course you love it. Por Sí, supuesto. No, pero mayor penetrancia genética, ¿no? O sea, que lo podemos ver Es verdad. mucho más Salta de generación en en generación. generación. Y Eso. sí se ve frecuentemente y se ve en los sistemas familiares. Hay algo que quiero aclarar que es como, a ver, si no sabemos exactamente cuál es la causa o el Ujú. origen de la bipolaridad, pero sí quiero súper mega subrayar que es de origen neurobiológico. Ujú. Sí, sí, No, sí. no Esto sabemos de exactamente personalidad. cuál, No es de personalidad. pero es neurobiológico. O sea, Ujú. no es una onda de, oye, controla tu bipolaridad, ¿no? Claro. O sea, porque no le estás echando ganas para Claro. controlarla. No, a ver, esto, claro. igual que el trastorno de déficit de atención, es un desorden neurobiológico. Ujú. Sí. Por lo tanto, se requiere medicamento para Ujú. atenderlo. Claro. ¿no? Claro, yo ahí quiero hacer otro disclaimer importante y es que, digamos, se le llama trastorno bipolar a fechas más recientes. Mm. Anteriormente se le consideraba como, bueno, se le ya nombraba trastorno maníaco-depresivo. Ujú. Que se oye horrible. Que está horrendo. Justo a eso viene mi aclaración, ¿no? Que de repente este estigma
también sale de la cultura popular cuando de repente en una serie, en un noticiario, en un algo, salían con un rollo de, y esta persona que era maníaco-depresiva, o sea, se oye espantoso. Sí, y entonces claro. después, ya por ahí los 98, 99 o del 2000, se oficializó el término trastorno bipolar para ya no referirse a como el trastorno maníaco-depresivo. Pero si usted se echa una película viejita y hablan de manía y depresión, es esto. Claro. Ahora, creo que sería importantísimo que les explicáramos a nuestros escuchas qué es un episodio maníaco/hipomaníaco y qué se considera un episodio depresivo, ¿no? Porque, a ver, o sea, dentro de los desórdenes bipolares hay varios tipos, ¿no? En específico, 4. el DSM-5 hoy en día considera como... 4. Yo aquí les traigo. Ah, ok, Sí, perfecto. Es que siento que los que son causados por enfermedades médicas o sustancias, no sé qué, entonces ya no sé cuántos son. Tipo 1. Si quieren doy la clasificación y ahorita les especificamos como la diferencia entre manía, ¿no? Hay 4 tipos de trastorno bipolar. El tipo 1, que es cuando se ha sufrido al menos un episodio maníaco, que después sigue de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo, que se caracteriza por psicosis. Es bien importante que en el trastorno bipolar tipo 1 hubo psicosis, ¿no? O sea, obviamente hay una desconexión de la realidad que ahorita les explicamos un poco más detallado. En el trastorno bipolar tipo 2, que estadísticamente es el más común, es donde se ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor que ha sido discapacitante y como mínimo un episodio hipomaníaco, pero nunca hubo un episodio propiamente maníaco o psicótico. O sea, esta persona está como justo lo que dices, en esta parte, Juan, de se gastó todo su dinero y el de su mamá y el de su abuela en comprar ropa que va a vender porque tiene una energía que no puede. Este es el episodio maníaco, pero no está desconectado de la realidad. Sí, o sea, el pensamiento pudiera parecer delirante, pero no es psicótico. Ahorita les vamos a explicar porque eso es como muy clínico. Ahorita se lo explicamos. El trastorno bipolar tipo 3, más bien le llamamos trastorno ciclotímico, que es personas que han estado en esta variación y en esta alternancia de periodos con síntomas de hipomanía y con síntomas depresivos, no tan graves como un episodio depresivo mayor o como un episodio maniático o psicótico, pero que son oscilantes durante semanas o meses. Que esto también es más común y es bien difícil de diagnosticar, porque normalmente a la gente ciclotímica la diagnostican primero con trastorno límite de la personalidad. Exacto. Y o ya con está inclusive ansiedad o depresión generalizada. Ándale. Y que ya años después dicen, chinga, pues era ciclotímica, ¿no? Lo que necesitaba era un estabilizador del estado de ánimo, porque ahorita les hablaremos de la farmacología. Y el tipo 4 comprenden ya, ahora sí, todos los trastornos de tipo bipolar inducidos por fármacos, medicamentos, drogas, alcohol, enfermedades autoinmunes como la de Cushing, esclerosis, etcétera, etcétera. O sea, el 4 ya es toda la parte como médica que decías, ¿no? Como lo inducido por sustancias y esto. Pero el 1, 2 y 3 se clasifican así. Claro. Muy bien. Y bueno, una cosa que me parece importantísimo mencionar es que, digamos, el trastorno bipolar es de los más difíciles de diagnosticar por lo siguiente. Porque para poder ser diagnosticado, como bien decías, Betso, se necesita un periodo largo de tiempo de observación. Entonces, puede ser una persona que haya sostenido más que menos su ansiedad o su depresión, e inclusive que a través del consumo de sustancias psicoactivas haya podido... automedicado. Ajá, y deja todo automedicado, ojalá con que tu ribotril, que tu clonazepam. Sí, no, o sea, uso de sustancias, no muy... Ajá, o sea, en las fases hipomaníacas o en la fase maníaca, haber consumido algún depresor, ¿no? O sea, como de repente alcohol, el consumo de alcohol en cantidades elevadas, o al revés, en la parte depresiva, usar estimulantes como de repente cocaína, cualquier otra de estas sustancias. Entonces, es bien difícil de diagnosticar por el factor tiempo, porque se necesita para diagnosticar observar a la persona durante un periodo largo de tiempo, a veces de más de 3 meses, para poder ver las fases depresivas, las fases maníacas o hipomaníacas. Entonces, en ese sentido, se vuelve bien difícil porque es este típico paciente que ya fue diagnosticado con TLP, que ya fue diagnosticado con ansiedad, que ya fue diagnosticado con depresión generalizada y en el mejor de los casos. Claro, o que hasta ya fue diagnosticado con algún tipo de adicción y no se han dado cuenta que el trasfondo es más bien el trastorno bipolar. Porque además hay otra subclasificación que es el ciclado rápido o el ciclado lento. ¿No? Porque si tenemos a alguien que en 3 meses muestra etapas de manía y depresión, entonces estamos hablando de alguien de ciclado rápido. Pero ¿qué pasa cuando esos 3 meses la persona estuvo en depresión o estuvo en manía y entonces no estás viendo el otro lado? Claro, ¿no? Completamente. Y es importante también decir, y esto, híjole, a ver cómo lo observan ustedes y si no, digo una barbaridad, pero los médicos, psiquiatras que están capacitados
para poder diagnosticar un trastorno bipolar en México son muy pocos. Son pocos, porque sí. comúnmente, o sea, digamos como el psiquiatra de a pie, el psiquiatra como común, comúnmente se puede ir por los trastornos como más sencillos de diagnosticar, ¿no? Y entonces, al ver a un paciente, al verlo, consulta a uno, ya diagnostica ansiedad, depresión, inclusive esquizofrenia, pero llegar a la bipolaridad en esta observación a largo plazo, híjole, es bien difícil. Trabajando con diversos psiquiatras para encontrar a alguien que pueda diagnosticar bien y claramente a una persona con bipolaridad es bien complicado. ¿Cómo lo ven? Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, siento que es muy fácil confundirlo con otros trastornos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial muy, muy fino, ¿no? Ajá. Incluso a muchos pacientes se les pone a llenar ciertos, pues sí, como formatos literal de cómo amaneciste el día de hoy, cómo estuviste el día de hoy, cómo, ¿no? Para ir viendo cómo cambia el humor durante los días. Claro, completamente. Marta, justo nos ibas a contar qué diferencia la manía, la psicosis, ¿no? Para que nuestro nuestro público de a pie, porque ya entendía que se refieren con hipomanía. Sí, o sea, justo quería más bien describir qué es un episodio maníaco, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una idea, o bueno, nuestros escuchas tienen una idea como muy ambigua acerca de, y hay puntos muy, muy específicos. O sea, por decir, una de las cosas que sucede es que la necesidad de dormir prácticamente desaparece o disminuye muy cañón, ¿no? Entonces las personas que entran en un episodio de manía pueden dejar de dormir días. Días. Y mantener su energía a tope. Así andan a full. Exacto, porque ¿quién tiene tiempo para dormir? No hay tantas cosas que hacer. En la vida. ¿No? Sí. Exacto, ¿no? También son personas que empiezan a hablar muy, muy rápido. O sea, parece que sus pensamientos se atropellan, digamos, unos con otros. La calidad del pensamiento también cambia, ¿no? Como que parece ser que los pensamientos son incontrolables. O el contenido es como estas ideas de grandiosidad, de yo lo puedo todo, soy el mejor, voy a ser el mejor vendedor de ropa de todo el mundo y me voy a volver millonario, ¿no? Aumenta esta parte como de distracción, ¿no? Por eso también a veces se confunde con el TDA porque la persona no se enfoca, no se acuerda de nada, no se concentra. La actividad en general aumenta muchísimo. Esta parte como de estar inquieto, estar trabajando en 17 cosas a la vez, no terminar nada, cometer actos como de mucha impulsividad o incluso actos como que pongan la integridad de uno mismo o de otras personas en peligro, o sea, como manejar sin cuidado o ingerir diversas sustancias o gastarse todos los ahorros. O esta cuestión como de hipersexualidad, ¿no? Y entonces voy parejas. ¿Sí? Si se fijan, no es una característica del episodio maníaco el tener ideas como delirantes o que haya alucinaciones o sea, ya si el episodio maníaco se sale de control y llega a su pico, a su clímax, entonces ahí sí ¡pum! Puede haber un episodio psicótico. Pero ahorita que estás haciendo esto, Marto, antes de como justo la psicosis, o sea, tú me estás describiendo el TLP. O sea, tú lo ves y tú podrías así, o sea, si tú lo ves así en una hora de sesión de terapia, tú dices, güey, claro que esto es un trastorno límite de personalidad. Y ese es el mayor de los problemas, que se ve así. O sea, que cuando llegas a una hora de sesión, o sea, en una hora de sesión o de consulta de psiquiatría, se ve así, pero en realidad tiene ese trasfondo muchísimo más complejo o químicamente quiero hablar o neurobiológicamente más complejo que puede llegar hasta allá porque el TLP, o sea, digamos, no tiene esta condición fisiológica tan riesgosa como lo puede tener la bipolaridad en la fase maníaca, ¿no? Exacto. Y también ciertas condiciones de duración como, o sea, para que se considere un episodio maníaco necesita durar una semana o más. Claro. Sí. Ahora, ahí en esta parte de brincar a la psicosis ya es cuando sí hay delirio, hay alucinación. Exacto. Fíjate que en algún momento me tocó atender un caso hace mucho tiempo, o sea, de un paciente bipolar que tendía la psicosis, donde su primer episodio psicótico comenzó él llegando a un parque, o sea, se sentía como muy agitado, tenía días que andaba hipersexual, había tenido como muchos encuentros sexuales así random por la vida, ¿no? Y de repente llega y se sienta en una banca, voltea y ve un pájaro y ahí él se da cuenta que es Dios, ¿no?
O sea, se sienta en la banca, voltea al árbol, en el árbol hay un pájaro y él dice, no mames, soy Dios y no me había dado cuenta, ¿no? Y entonces empieza a andar él por la vida como en este plan de predicar, de escribir textos, de todo. Y, o sea, obviamente si tú llegas con tu familia y le dices, soy Dios, pues la familia empieza a sospechar que algo no está bien. Sí, claro. Y lo primero que hicieron fue internarlo como para bajar el episodio psicótico, pero ya después, bueno, tardaron varios años en llegar al punto del diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, porque él sí llegaba a psicosis frecuentemente. Pero ahí, o sea, este es un ejemplo como de la desconexión ya absoluta de la realidad. Exacto. ¿No? Alguna vez también me tocó saber de un caso, ese me lo contó un profesor, ¿no? De un hombre que llega a su casa y encuentra en el baño una caja de Kleenex y en ese momento dice que se da cuenta que su esposa lo engaña y sus hijos han sido suplantados, ¿no? Eso tiene un nombre, ¿no? Se llama síndrome de... O sea, el que cuando crees que tus... Ajá, exacto. No me acuerdo ese. Pero tiene un nombre específico. Ese siempre he tenido terror a sentir eso. No quiero que me suplanten a Camus, la verdad. Ándale. Pero sí, ese tipo de ideas son psicóticas. Exacto. Eso, así cuando lleguemos a nuestro episodio de trastornos psicóticos, les vamos a decir el nombre de todos esos síndromes extraños donde por decir la persona puede pensar que está muerta, que sus órganos están volviendo de algún otro material que no son sus órganos, ¿no? Pero lo que la caracteriza justo es la ausencia de realidad, ¿no? Exacto. O sea, el hecho de que la realidad que todos están viviendo, yo no lo estoy viviendo y aparte no me doy cuenta. Cero contacto con la realidad, ¿no? Y me acuerdo mucho que justo este profe psiquiatra que nos daba trastornos clínicos nos decía que la mayoría de los bipolares que están en estado maníaco no se hacen daño porque genuinamente se quieran hacer daño, salvo que tengan otros componentes de personalidad que ya hablaremos, ¿no? Sino porque si él dice que se va a aventar del piso 10 de un estacionamiento porque puede volar. Sí, porque obvio puedo volar. Es porque genuinamente cree que puede volar. ¿no? Sí, No es un asunto de me voy a suicidar, es un asunto de te voy a enseñar cómo si vuelo. Sí, en la fase maníaca. En la fase maníaca prepsicótica. O después de llenarme de quién sabe cuántas sustancias, agarro el coche y voy y me estampo, ¿no? Claro. O sea... Y para demostrar que soy inmortal. Exacto. Ajá. Y sí quiero hacer como esta aclaración, como, ¿qué es el episodio hipomaníaco? El episodio hipomaníaco tiene todas estas mismas características que acabo de mencionar, pero en un grado mucho más bajo. O sea, tan bajo que la persona puede continuar siendo funcional y vivir en su día a día y no se pone tanto en riesgo. Y el episodio hipomaníaco, para considerarse así, necesita durar nada más 4 días. Sí, exacto. En el episodio hipomaníaco lo que vemos es justo lo que decías, Marta, de la aceleración en el lenguaje y en el pensamiento. Es muy frecuente que hasta se sientan hiperproductivos porque en esos 4 o 5 días logran todo lo que no habían logrado en un año, ¿no? Exacto. Y más bien la gente los ve como muy energetizados, ¿no? Como de, ay, anda súper pilas. Pues no anda súper pilas, anda hipomaníaco. Y justo los terapeutas que trabajamos con pacientes con trastorno bipolar, tenemos que tener un filtro bien finito para saber si nuestro paciente anda contento o anda hipomaníaco, ¿no? Exacto, así como de, estoy contento y energizado o ya se nos botó a la hipomanía. Claro. Porque además, algo que he aprendido yo en este tiempo de trabajar con psiquiatras y con personas con trastorno bipolar es que además son muy susceptibles a los cambios del clima. O sea, los bipolares son estacionales. Sí. Hubo un tiempo que Carlos Lima, psiquiatra de aquí de Plenia, y yo llevábamos varios casos bipolares y ya sabíamos que en abril y mayo era fases cansadísimo maníacas. porque todo el mundo andaba hipomaníaco o maníaco. Y ya sabíamos que en noviembre los teníamos que buscar para que volvieran, porque como andaban depresivos, no regresaban a terapia y teníamos que andar como de, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo vas a venir a tu consulta? Y sí, de verdad es que la neurobiología se afecta también por el clima. Claro, completamente. Ahora, rapidísimo. ¿Qué características tendría un episodio depresivo mayor? ¿No? Que es el que ocurre en la bipolaridad 1 o 2 también. Rapidísimo. Sería una tristeza o desesperanza intensa, ¿no? La pérdida de interés en actividades que usualmente le interesan a la persona, sentimientos de no valer o de mucha culpa, fatiga, baja de energía, el dormir demasiado, ¿no? El no tener muchas ganas de comer o comer mucho, dificultad concentrándose o, claro, que esta cuestión de ideación suicida. Sí, y la pérdida del deseo sexual, ¿no? Justo creo que en los bipolares es muy fácil observar que en la fase hipomaníaca o maníaca andan hipersexuales y en la fase depresiva cero les interesa el contacto sexual o afectivo. Y todo el placer, ¿no? O sea, como en también general. como si queremos intentar entender un poquito cómo es la fase depresiva en la depresión en general, pero particular, sobre todo en la depresión, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, como nostálgica, ¿no? La melancolía. La depresión melancólica
Sí. En la fase depresiva de la bipolaridad, vamos a ver cómo justo, o sea, para poder entender un poco cómo se vive, es como si de repente el café ya no supiera, la música ya no se sintiera, la película que me encantaba ya no me encanta y todo el mundo se vuelve como un poco gris. Sí. Por ejemplo, depresiones que tienen que ver con duelos, que es diferente, pues hay una razón más que menos clara, ¿no? De la pérdida. Pero en una, digamos, en una depresión derivada de una condición bipolar, no hay forma de saberlo. No, es una solamente completamente neurobiológica. O sea, de un día para otro se suprime la producción de serotonina y dopamina y la persona se va para abajo, ¿no? Durante semanas. Y lo que la persona vive es esto. O sea, la vida un día estaba poca madre. El martes todo está gris. O sea, la sensación es todo está gris y no hay una razón aparente. No he perdido nada, o al menos nada aparente. Hace rato, justo para las recomendaciones audiovisuales, estábamos revisitando el episodio de Modern Love que les voy a recomendar hoy. Y JP me decía, o sea, pero es que neta pasa así. O sea, neta, no hay un detonante o ocurre una cositita chiquitita, ¿no? Y ya, ¡pum! Todo el mood se voltea. Y es como, sí, ¿no? O sea, y muchas veces puede contribuir el ambiente, pero realmente es una cuestión que puede venir de la nada y por eso es tan terrorífico para el paciente. Claro, y también pensando en esta parte empática, por eso también entendemos que una persona bipolar con o sin diagnóstico se vive como una persona que está fuera de la normalidad, ¿no? O sea, alguien que padece esto ve a todos los demás teniendo un orden más o menos estable en sus vidas. Y ellos tienen siempre esta sensación de que, pues, ahorita estoy bien, pero mañana quién sabe cómo voy a estar, lo cual hace también que las personas con trastorno bipolar sean, son de los trastornos que tienen más alto índice de suicidios, ¿no? Porque de pronto las personas están muy cansadas de ciclar, ¿no? Claro. O de sentirse extraños y fuera de lo normal. Justo ahorita que decías el suicidio, ya me acordé de algo que iba a decir hace rato. En la fase maníaca, si se da una especie como de autolesión o suicidio, no es, digamos, como con intención generalmente de suicidarme. O no es con una intención clara de quiero terminar con mi vida. Sí, es con muy probablemente quiero probar que puedo volar, quiero probar que soy Dios. Sí, tiene que ver con el impulso. Tiene que ver mucho más con el impulso que no se puede detener. En la fase depresiva sí tiene que ver con una sensación de estar muerto, porque en la depresión hay una sensación de estoy muerto y estoy sosteniendo la vida muerto. Mejor ya me muero. ¿No? Lo cual me parece bien importante que atendamos la parte obviamente psiquiátrica, que es una obviedad, pero la parte psiquiátrica en este contexto, pero también la parte psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque si de alguna manera una persona comienza a mover los neurotransmisores de tal manera que se, digamos, por ponerlo entre comillas, se normalicen, pero no hay un sentido de vida. Claro, no hay una estructura, no hay estrategias, herramientas. Ajá, y sobre todo como sentido de vida. Sí. O sea, no hay una razón para que yo me quede aquí y estaba en una fase depresiva. Muy probablemente cuando suba la energía, porque lo que pasa es que la energía comienza a subir, puede ser que termine cometiendo algo en contra de mí, ¿no? O sea, termine como lastimándome, termine incluso suicidándome. Sí. Y es que además, imagínense, o sea, en el día a día, no poder planear nada, no poder completar proyectos o tienes que sobrecompensar en la fase maníaca todo lo que no hiciste en la fase depresiva, ¿no? O sea, lidiar con toda la culpa que te da o sea, las sonzadas o las tonterías que puedes haber hecho durante la fase maníaca. Claro. De, güey, me gasté el dinero de la universidad de mis hijos, ¿no? Claro. O choqué, es el tercer coche que choco, ¿no? O sea, también tengo varios pacientes con familiares, o sea, específicamente papás o mamás bipolares, y ellos, cada vez que sus papás tienen un episodio maníaco o depresivo, lo viven como con mucha desesperación, o lo viven como un abandono así terrible, como de otra vez, o sea, no puedo contar con mi mamá, no puedo contar con mi papá, ¿no? O sea, y entonces imagínense el no estar en control de tu cerebro en ese sentido y ya que estás en tus 5, tener que lidiar con todo el aftermath de lo que pasa en esos episodios, ¿no? Claro. Por eso también es importantísima la parte
psicoterapéutica, para que haya conciencia de enfermedad, porque si no hay conciencia de enfermedad no se puede hacer pinches nada, ¿no? Ujú. Y que uno pueda empezar, el paciente más bien puede empezar a prevenir y a trabajar con este tipo de cosas para que no resulte tan desastroso Ujú. cuando se dan esos episodios. Claro. Creo que parte de las dificultades tiene que ver con que la persona, como cuando no hay conciencia de enfermedad o les cuesta mucho trabajo, yo creo que de todos los pacientes con los que me ha tocado trabajar, a los bipolares es a los que les cuesta más trabajo hacer conciencia de Ajá. enfermedad, ¿no? Y cuando no hay conciencia de enfermedad, pues tampoco hay apego al tratamiento, ni psicoterapéutico ni farmacológico. Ujú. Y es por eso les decíamos hace rato, es un trastorno que tiene que tratarse clínicamente con fármacos. ¿Qué fármacos se le prescriben normalmente a una persona con trastorno bipolar? En términos generales, un estabilizador del estado de ánimo, que ese es básico, como para evitar que las oscilaciones sean más intensas. Ujú. Un antidepresivo y algo que controle la ansiedad, que normalmente viene derivado de los medicamentos antipsicóticos, ¿no? Ujú. Es bien importante que la persona lleve este tratamiento integral, porque si no tiene estos 3 medicamentos en conjunto, o si cuando ya salió del cuadro maníaco o depresivo no mantiene su estabilizador de estado de ánimo, o sea, no se lo sigue tomando, la situación va a volver a oscilar. O sea, justo lo que uno trabaja con un paciente bipolar es evitar las oscilaciones y evitar que estas oscilaciones sean violentas, porque además es un trastorno, y esto es tristísimo, pero es un trastorno que tiende a agravarse con la edad sin tratamiento. Si no Sí. se trata, o sea, porque hay un costo muy grande a nivel biológico, Sí. ¿no? O sea, hablando del cerebro con estas oscilaciones, ¿no? Y entonces va a haber, o sea, nuestras capacidades cognitivas van a sufrir Claro. a la larga. Ajá. Y sabes que también he visto, Betsa, que les cuesta mucho seguir el tratamiento porque hay pacientes que aman sus episodios hipomaníacos. Sí, porque son ¿No? más creativos, Claro. porque están contentos, porque viven la Ese vida. Porque les es un genera- puntazazazo. Les genera mucho bienestar. Es como, me siento súper Claro. bien, estoy siendo productivo, Ajá, ¿no? claro. Siento que la vida y el mundo es bello, Ajá. ¿no? Y es como, ¿cómo me van a quitar Esto. esto? Claro. Es importantísimo decir esto, que digamos, esto es otro tema que es como personalidad, pero sí tiende a haber una tendencia, bueno, obviamente. O sea, sí hay una tendencia. Así hay una tendencia mucho más fuerte a la creatividad, Ujú. Al arte. al arte sobre, y sí, como al poder como crear un mundo, ¿no? Porque tiene que ver justo con esto. O sea, si pensamos como en la bipolaridad de los artistas, podemos pensar en Van Gogh, que Sí, justamente... decir, no en vano en un montón de personas dedicadas al Claro, arte, a la ajá. música, al teatro, etcétera, y este Claro, componente. pero esta fase Ujú. hipomaníaco-maníaca, después se paga, y no es que se pague propiamente, pero bueno, después baja a una fase depresiva donde cuando están hasta abajo, y para levantarse después, sin la hipomanía me refiero, para levantarse después Sí, está sí. dificilísimo. Sí, se siente casi imposible. Claro, si vemos a Britney Spears, Amy Winehouse, Van Gogh, o sea, vemos estos artistas que llegan a esto, o sea, y cómo renunciar a eso, o sea, cómo renunciar a esta parte que sí me hace, bueno, que pareciera que sí me hace ser yo, ¿no? Que me da este poder creativo. Ahorita que dices de Britney, o sea, de verdad, soy totalmente a favor de Free Britney, Free pero hay Britney. veces que leo sus posts y me preocupa, güey, porque Ajá. justo, o sea, Ajá. neta, fíjense en algunos posts de Britney Spears, cómo escribe, o sea, el lenguaje, como las ideas todas atropelladas, todo entrecortadas, todo bla, bla, bla. Ujú. Y sí lo he leído y he dicho como que esta mujer no estará en una fase maníaca y Ajá. nadie se está dando cuenta. O sea, por favor, Claro. ayúdenla. Ya sea, o sea, como sí, Free Britney, pero alguien ayúdela. Claro. Lo cual me lleva a pensar en esto. Ahorita pienso en una amiga que Ujú. hasta ahorita me está cayendo el 20, que muy probablemente es bipolar, ¿no? Muy probablemente. Pero hasta Te ahorita me acaba de está tronar cayendo. la tacha. Me acaba de tronar la tacha de conciencia de claro que ella puede estar como haber pasado por esto, sobre todo por lo que pasábamos en la prepa. Ujú. Pero creo que una gran pregunta, sin obviamente querer que la gente vaya diagnosticando por la vida tú eres bipolar o no, pero ¿cómo podrías darte un poco cuenta de que algo podría tender hacia allá? Como Ajá. que algo podría darte una noción de que igual va para allá. Pero a ver, espera, yo ahí sí quiero hacer también otra aclaración, Ajá. ¿no? Porque justo dices, o sea, decíamos, no hay que autodiagnosticarse y justo sí yo invitaría a las personas a que no diagnostiquen por la vida a alguien, Claro. ¿no? Porque de pronto, a ver, si psiquiatras y psicoterapeutas no siempre Nos están cuesta capacitados trabajo, para claro. eso, imagínate aquí a la vecina diciendo, yo creo que tu mamá es bipolar. Claro.
Entonces, más bien ahí yo diría que si ven que la persona tiene oscilaciones de estado de ánimo muy marcadas y que le causan una disfunción. ¿Cómo las ves, Betsa? O sea, ¿cómo ves esas oscilaciones así en el día a día? En el día a día, lo que decía Marta, ¿no? Como este súper rush de energía que va a tope, que la persona habla rapidísimo, tiene mil energía para todo, entra, sale, está como en otro tiempo, como en aceleración. Y que de repente a lo mejor 3 semanas no la ves, se desaparece, ves más bien que su ritmo de hablar, de pensar es muy lento, ¿no? Algo ocurre ahí. Yo lo que les recomendaría es que además si están viendo la disfuncionalidad en la vida de alguien, más bien invítenles a asistir a una consulta. Claro. ¿No? Como de, oye, no sé cómo percibes tú esto, yo a veces te veo muy bien, a veces te veo muy triste. Claro. O no has pensado tal vez en ir, pero tengan mucho cuidado porque además como la bipolaridad es una enfermedad muy estigmatizada, cuando las personas, cuando alguien dice, se me hace que eres bipolar, lo primero que da es muchísimo miedo. A mí me ha llegado un buen de pacientes que van a una consulta psiquiátrica y que el psiquiatra les dice, no, a mí se me hace que lo que tienes es bipolaridad y entonces no vuelven porque les da terror. Es casi como el equivalente a decir, tienes cáncer, ¿no? Como que sienten que su vida está perdida. Porque socialmente, y eso es algo con lo que yo siento mucha empatía con las personas con trastorno bipolar, es que socialmente hay un estigma donde la gente a su alrededor en el momento en el que saben el diagnóstico deja de tenerles confianza. ¿No? Me pasó mucho con pacientes con trastorno bipolar que tantito estaba, ahora sí, ¿no? Tantito estaba alegre el paciente y ya estaba la mamá hablándome de, se ve muy contento, se rió viendo una película y es como, güey, eso es parte de la vida. Sí. Entonces como que de pronto cuando ya hay un diagnóstico así, la familia misma estigmatiza y pierde la confianza en la calidad de vida que pueda tener la persona. A ver, ¿es normal que nos riamos con una película? Pues sí, es perfectamente normal. Y el hecho de que tu hijo o hija tenga trastorno bipolar no quiere decir que no debería reírse o que cuando se ríe ya está brotado en la hipomanía, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y eso también es la razón por la cual muchas personas con este diagnóstico se reservan su diagnóstico y a veces no se lo comparten ni a la familia, ni en el trabajo, ni en nada, porque me ha tocado casos donde tal cual el ginecólogo les dice como de, o sea, como usted tiene trastorno bipolar y como por qué se atreve a estar embarazada y a tener un hijo, ¿no? O sea, como que de pronto hay una situación ahí de atropellar los derechos de las personas como si ya no fueran capaces de tener una vida normal y por supuesto que lo son, ¿no? Algo que yo hago mucho hincapié con pacientes con trastorno bipolar es que mientras haya apego a su tratamiento farmacológico y a su tratamiento psicoterapéutico, por supuesto que pueden tener una vida perfectamente normal y estable. Claro. Creo que ahorita también, Juan, lo que decías, el cómo se puede ver, por decir, referencias así como de pacientes. Siento que uno de los signos como más cañones es que la gente deja de dormir. Eso por decir, bien fuerte, claro. Que empieza a ser productiva, pero de una manera que asusta a los que están a su alrededor, ¿no? O sea, como de si la persona es escritor, escribe 1000 páginas en 2 días, ¿no? Si la persona es pintora, hace 10 cuadros en 3 días, acaba una tesis en 2 días, ¿no? En 2 días hace su tesis de licenciatura, así ya está. Empieza a ver también como comportamiento raro en las redes sociales, ¿no? Como estatus o cosas que con ideas como muy exóticas, ¿no? También empieza a ver esta, como nosotros le llamamos como las ideas de grandiosidad, o sea, digamos este optimismo, pero ya infundado en las cosas y que suena como, ¿what? ¿No? Y, o sea, creo que esas son las cosas que más, por decir, hijos, papás, esposos de personas bipolares me dicen como, esto a mí me indica que algo está empezando a estar mal. Sí, o que algo está cambiando, porque justo aquí, como decíamos, la idea es que haya menos oscilaciones o sean menos violentas. Y entonces el entorno de una persona con diagnóstico de trastorno bipolar tendría que estar alerta a, ok, estamos cambiando. O sea, había esta oscilación, ahorita estamos cambiando, como de pasó de no dormir, ahora ya está durmiendo 6 horas al día, pues puede estarse estabilizando. O podemos estar viendo el tránsito hacia la depresión. Hacia la depresión, ¿no? Claro. Y es que conectándolo con lo que decías, Betsa, es que, o sea, siento que es como ni muy, muy, ni tan, ¿no? Sí. Porque por una parte es como, a ver, el que su hija, hijo se ría no tiene nada de malo. Pero también, o sea, siento que es útil que la familia empiece a conocer como los marcadores muy específicos de que un episodio de manía o de hipomanía o depresivo está así
como a punto de puerta, pasar. Sí. ¿no? Colegas psicoterapeutas que nos escuchan también, creo que vale muchísimo la pena que podamos mirar cómo recibimos a las familias, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué familia llega cuando es familia de una persona que fue diagnosticada con bipolaridad? Muy probablemente ya pasó por un brote, muy probablemente ya pasó por muchísima ansiedad. Muchísimas veces ya, o sea, ya fue al sacerdote, ya a lo mejor ya temió que su hijo, hija, esposo, esposa, mamá, papá poseído, se suicidara. O estuviera ya se puso en riesgo, claro. ya puso en riesgo, o sea, ya los puso en riesgo también, ya los ¿no? puso en riesgo, ellos. claro. Ajá. Entonces, recibimos a la familia cansada, recibimos una familia harta, o enojada, recibimos incluso una familia muy enojada también, ¿no? Angustiada. Que por supuesto que a la menor provocación, a la menor risa, a lo mejor al menor esbozo de sonrisa va a decir manía, auxilio, socorro. Me explico. O al revés, al primer domingo de down que nos puede dar a todos en la vida. El domingo de bajón. El domingo de bajón, en ese momento ya es, o sea, por supuesto, depresión, por favor, súbanle la dosis, ¿no? Entonces también un poco como ir o sea, el proceso terapéutico creo que también conlleva ir acompañando a la familia a gestionar todas las emociones que están involucradas en el fondo de esto. Fíjate que lo que yo he visto es que las familias oscilan también. O se acaban en la oscilación donde entonces si el paciente está estable, la familia está estable. Y entonces está chida y se va de vacaciones y conviven y adoptan un perrito nuevo y todo está cool. Pero en cuanto la energía de la hipomanía llega o en cuanto llega el episodio depresivo, la familia oscila también. ¿Qué es lo que yo veo normalmente con familiares de pacientes con trastorno bipolar? Que cuando el paciente empieza a subir un poco la hipomanía, a la familia se le bota la ansiedad, pero entra en una ansiedad casi psicótica. O sea, entran igual en esta ansiedad donde es que yo vi que se rió con una película y entonces ya, porque el otro día mientras dormía oí que se rió y entonces no es normal reírse cuando te duermes. Y es como, wow, ¿no? Y ahí, como dices, como terapeutas hay que hacer este acompañamiento, pero aquí me voy a aventar mi golazo. Y es que la familia tiene que ir a terapia también. Sí. O sea, no es un asunto porque de repente la familia se quiere agarrar del terapeuta del paciente con trastorno bipolar o del psiquiatra y quieren que el terapeuta y el psiquiatra los sostengan a los 8, ¿no? Claro. De la familia o a los 5 o a los 3. Y es un rollo de no, o sea, para poder entender conciencia de enfermedad, poder ayudar y acompañar al familiar y que tú puedas tener una vida digna y libre y etcétera, necesitas tu propio proceso terapéutico. O, decir, o al revés, o amárralo. O sea, lleva al paciente con bipolaridad que ya tiene un diagnóstico y que no quiere tomar tratamiento y la familia está perfectamente clara del tratamiento. Eso es durísimo. Me tocó alguna vez trabajar con una familia, un papá, una mamá, ya unos adultos, pues más bien como adultos mayores, o sea, como de 60, 65 años, que iban a sesión. Cuando yo los vi aquí en el consultorio dije, bueno, es una sesión de pareja o algo. No, era una sesión de ¿Cómo traigo a mi hijo bipolar? ¿Cómo traigo a mi hijo? O qué hago con mi hijo bipolar? Mi hijo bipolar, un hijo de aproximadamente 35, 40 años, clarísimo de su diagnóstico, clarísimo de haber llevado el tratamiento, habiendo abandonado el tratamiento, pero en hipomanía y en fases depresivas, vamos a decir, funcionales. O sea, no lo llevaban a la disfuncionalidad. Sí. Pero cuando estaba en la hipomanía, o sea, sí hacía unas cosas que la familia decía, Dios, es que ¿qué hago? Sí, como lidio con esto. Ajá, porque aparte no lo puedo meter a un psiquiátrico porque no cumple con las características de un psiquiátrico. No lo puedo tener aquí. Ya tenemos. Sí, o no me puede decir, pues sí, no cumplo con mi trabajo. Claro. No, o sea, todas sus obligaciones es funcional, es responsable, las cumple. Y los santos señores tenían 60 y 65 años como para estarse aventando ciertas cosas que yo decía, Dios de mi vida, pobre familia. Yo decía, por favor, Ali, o sea, de verdad creo que aquí lo que se tiene que trabajar son como los límites que puedes poner, porque ese es tan funcional como para poder tener un trabajo propio y a veces es tan, o sea, porque sí lo puedes sostener como para poder decir, hijo, o sea, esto no se puede, esto no se vale. En esta casa, no, si tú quieres de aquí para allá hacer esto, órale va, pero de aquí para acá, en esta casa no, porque no estamos hablando de alguien que esté discapacitado, pero estaba justo en la línea. Entonces, miren, se los digo, ya me estoy enojando. Pero ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir toda una nueva línea de episodios de psicoterapia para llevar, güey. Porque hay trastornos psicológicos muy específicos que son súper difíciles para la familia. Sí, o sea, por decir, hablando bipolaridad, trastornos de alimentación, que madrecita santa, el TOC. O sea, deberíamos hacer una serie que sea como para usted familiar de la persona que tiene trastorno de conducta alimentaria o para usted familiar
¿no? De la persona con bipolaridad. Eso Está estaría muy cañón. chido. Ya fíjate. tenemos la temporada 6 planeada, entonces. Ándale, sí, ¿no? ya tenemos las 6. Así, Sí. como andamos hipomaníacos, ya hicimos la temporada 6. Sí, Sí, creo sí. que eso que dices, Juan, también es bien cierto. O sea, a Sí. veces quien no va a terapia y quien no va al proceso es el paciente. Es el paciente. Ey. Y, entonces- la familia hace todo. Sí, y el la paciente- familia hace Ujú. todo, ¿no? Y yo he visto eso, que de pronto oscilan y que a veces creen que como ya están invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en que el paciente tenga su tratamiento, pues ellos ya no deben ir a terapia. Y es como, Ujú. no, esto no está gratuito. Y obviamente vivir como esta parte de la angustia, el enojo, la tristeza. Y es bien complicado. Por eso empatizo mucho con las familias, pero de repente sí dan ganas de agarrar a la señora y decirle, señora, por favor, vaya usted a terapia, ¿no? O sea, como de usted no va a poder resolver el episodio bipolar de su hijo, vaya usted a terapia también, ¿no? Ujú. Y sí es bien complicado y a veces es muy incomprensible, especialmente cuando hay resistencia al tratamiento, cuando la Ujú. persona no quiere ir a terapia, no quiere tomarse los fármacos y además hace este tipo de cosas que le sobreestimulan. Ujú, ujú. Dios. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces como familia? Es que de verdad a veces, o sea, cuando estás en esas situaciones que son tan límite, cuando digo tan límite me refiero como que el límite está tan difuminado, Ajá. o sea, que no es, o sea, que estás a nadita de estar allá o acá. A veces lo que toca justo es poner un límite, ¿no? O sea, como claro. hasta aquí yo ya no puedo. O sea, yo ya no puedo ayudarte. Tú, adulto de, por poner una edad, 40 años. Sí. O sea, yo ya no puedo. No puedo con esto. O sea, Ajá. y también se vale eso, pero sí es una decisión bien complicada y que además causa una culpa secundaria tremenda. Claro. ¿no? Y sabes que, o sea, yo lo veo como, o sea, yo no tengo familiares con bipolaridad, pero sí tengo familiares con trastornos psicológicos importantes. Y siento que por decir, es una cosa cuando una persona tiene toda esta sintomatología, pero está en la angustia como de no tengo ni idea ni de qué me pasa, ni de cómo se llama esto, no sé cómo manejarlo, no tengo los recursos o herramientas para manejarlo, ¿no? O sea, O hasta la hay parte cero económica, no conciencia de tengo dinero enfermedad. para tratarme. ¿no? Exacto. Ujú. Ahí es como cuando dices, a ver, ¿no? Ujú. Pero cuando ya una persona completamente en sus 5 tiene total conciencia de enfermedad, sabe cómo se llama lo que tiene, sabe qué tiene que hacer para modularlo, controlarlo. Tiene los recursos económicos y el apoyo Exacto. familiar para hacerlo. Y ahí decide que no quiere, ¿no? Ahí sí es como, a ver, por mi propia seguridad, yo tengo que crear cierta distancia o tengo que enfriar el vínculo para que si en algún momento regresas, te compones o lo que sea, quede algo que rescatar Sí, de claro. esta relación, Claro. ¿no? Sí, porque de otra manera no va a quedar nada. O sea, Sí, el vínculo sí. se va a consumir y no va a quedar absolutamente nada. Exacto, si yo me quedo ahí Como como saco vela. de box para que me estén maltratando, agrediendo, al pie del cañón, ¿no? No va a quedar nada que salvar de ese Ujú. vínculo, ¿no? No. Cuando la persona se recupere. Entonces, pues, ese tipo de cosas pasan. Y también a lo mejor comparto esto para que quienes nos están escuchando, si su papá, su mamá, su hermano, hermana, pareja, etcétera, han tenido una situación de trastorno bipolar que no se han querido tratar y ustedes ya están desgastados, tratando de alejarse, tratando de autopreservarse, pues también está bien. También o sea, no se se vale. sientan mal, también se vale. Claro. Lo cual me lleva como a preguntaros o preguntarles y también un poco como poner ¿qué hacemos nosotros como psicoterapeutas con una persona que vive con bipolaridad, ¿no? Que ya tiene un diagnóstico, que ya tiene un tratamiento, ¿no? Me gustaría como primero hacer una distinción un poco, al menos de mi parte, de la parte clínica. Ajá. Y creo que ha quedado un poco clara, ¿no? O sea, en el Sí. tema de hablar de psicoeducación, o sea, hablar un poco de identificar el trastorno, tienes, cómo se llama. cómo se llama, Ujú. hablar del diagnóstico, quitar el estigma, hablar un poco como con el tema de la familia, que también me parece importante, promover el entrar a un proceso psiquiátrico para poder nivelarlo, todo esto. Mm. Y me gustaría a mí en particular hablar de las pérdidas, ¿no? Sí. Cuando tú tienes un diagnóstico, y esto lo voy a hablar no como psicoterapeuta clínico, sino como psicoterapeuta existencial. Cuando tú tienes un diagnóstico, el hacerte consciente de ese diagnóstico conlleva una pérdida y una pérdida muy grande. Y la pérdida más grande es de la seguridad de tu cuerpo. O sea, Sí. todos vamos por la vida en teoría sintiéndonos seguros de nuestro cuerpo, sintiéndonos seguros de que a lo mejor, Sí, como las dices, piernas nos van a funcionar. las piernas me van a ¿no? funcionar. O sea, me voy va a a despertar obedecer. mañana y me va a obedecer. Voy a caminar. Mi cerebro funcionará de determinada manera. Mis pies funcionarán de determinada manera. Pero despertarte un día
sentir cosas raras, llegar a un diagnóstico con un psiquiatra y después con un psicoterapeuta y darte cuenta que no puedes confiar o que es difícil confiar en la química de tu cerebro, es una pérdida. Sí. Y esa pérdida me parece que al menos desde la psicoterapia existencial es bien importante trabajarla, ¿no? O sea, aparte de esta parte psicoeducativa, el cómo estás tú con esto, cómo vives el hecho de antier, anteantier, hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, confiar en tu cuerpo y hoy sentir que no, tu cuerpo no es confiable o que no está siendo fácil confiar en tu cuerpo sin que estés consumiendo alguna otra sustancia. ¿Cómo lo vives? Aproximarse, porque al aproximarte a esa pérdida, esta soledad que se vive en una enfermedad, porque es una soledad grande el vivir con una condición médica, esa soledad al menos se quita un poquito. Sigo solo, pero al menos en esta hora hay un alguien queriendo aproximarse a entender cómo es el vivir el hecho de no confiar en mi cuerpo, cómo es el vivir el hecho de no poder sostenerme por mí, por como mis capacidades, por decir así, normales o conocidas. ¿Tiene sentido? Sí. Por supuesto que sí. O sea, yo es que está muy cañón porque el tratamiento de este tipo de trastorno tiene muchas capas como cebolla, claro, ¿no? O sea, y 2 capas que yo considero importantes, además de lo que tú estás diciendo, Juano, es también la cuestión de la responsabilidad y el sentido de vida, ¿no? O sea, justo es como, a ver, sé que tú no pediste este cerebro, ¿no? Que te tocó, pero necesitas conocerlo lo mejor que puedas y hacerte responsable, ¿no? De lo que, de esto que no pediste, ¿no? Y entonces hallemos como la forma más autocompasiva y más, o sea, como de hacerlo, pero sí con compromiso, digamos. Que tiene que ver mucho con la onda también de sentido de vida, ¿no? Como el para qué quiero hacerme responsable, qué es lo que quiero lograr en la vida y ¿qué hay a para ver mí después de esto? Exacto, ¿no? O sea, y además, ¿qué sucedería si no me hago responsable, ¿no? O sea, justo cuál es el precio a pagar. Y la otra capa para mí es la de los duelos y la autocompasión, ¿no? Porque yo lo veo como que no nada más es el duelo de no poder confiar en tu cuerpo, sino hay infinidad de otros mini duelos, ¿no? Claro. Cosas que nunca vas a poder hacer a lo mejor o que no puedes lograr o sea, porque y el procesar todo eso y acomodarlo y claro. ¿Cómo cuál es, Marto? O sea, ahorita que lo dices, porque me parece que es bien interesante pensar en qué cosas pierdo cuando tengo un diagnóstico, así, ¿no? Como qué cosas has escuchado en tus pacientes de repente, como ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a... O sea, hay pacientes que sí, por decir, llegan como por convicción propia a esta cuestión de no quisiera tener hijos. Porque me da mucho miedo heredarle esto a mis hijos, ¿no? Es para mí como tan feo y lo he sufrido tanto que no quisiera, ¿no? Sí. Y entonces, no mames, como procesar toda la decisión de, ok, esta persona no quiere tener hijos, ¿no? O quería yo X trabajo, ¿no? Que requiere de enfoque, concentración, constancia, bla, bla, bla. Y tengo que aceptar que soy una persona que a veces no puede ser constante. Entonces no voy a poder hacer esto. Y no es que no quiera, no puedo. Y no es que no quiera, no puedo. O que incluso ese trabajo me pone en riesgo, ¿no? O sea, porque puede ser un trabajo excesivamente demandante, que tenga, no sé, demande mucho esfuerzo físico, privación del sueño. Sí, claro. O estos trabajos como de Wall Street o, ¿no? Donde entonces si no vas a dormir, si te van a estar llamando, si te vas a alterar, pues tal vez no es la opción, ¿no? O sea, exacto. Eso es importante. Claro. Yo vería, perdón. No. Yo vería esta parte, o sea, del propósito de vida me parece increíble. Y también vería que, o trabajo mucho con pacientes bipolares, la parte de conectar con el lado positivo, ¿no? Como, a ver, claro, es un trastorno. Para empezar, siempre les digo, a ver, estadísticamente todos somos neurodivergentes, porque hay un mito llamado neurotipia, ¿no? Porque la última estadística de la OMS dice que el 89% de la población mundial somos neurodivergentes y solo el 11% es neurotípica. Entonces, pues no es típica si solo es el 11%. Entonces los atípicos son ustedes, fíjense. Exactamente, ¿no? Y si nos estás escuchando, amigo neurotípico, pues fuck you, ¿no? Sí, por ser neurotípico. Entonces, el resto de nosotros somos neurodivergentes. Entonces, siempre les explico que la neurodivergencia
es algo que nos da diversidad y que hace que este mundo sea mucho más interesante y mucho más colorido y que esté lleno de matices. Entonces, primero les digo como, en primer lugar, como hay que quitarle el estigma y la culpa a la neurodivergencia, más bien como bienvenido a este lado colorido de las cosas, ¿no? Es el primero. Y el segundo es saber que cada neurodivergencia tiene su lado súper positivo y su lado súper brillante y súper bonito. Tiene un superpoder. Y algo que yo he observado mucho en pacientes con trastorno bipolar es esto que hablabas. Es gente súper creativa, súper artística, con una capacidad de aprender y de retener información importantísima, brillante. Gente que además de repente es excelente aprendiendo cosas nuevas, ¿no? De repente justo les se da un poco ahí, se les sube un poco la energía medio hipomaníaca y de repente aprenden todo un idioma. O sea, en algún momento tuve un paciente que de verdad en un episodio de hipomanía aprendió alemán. O sea, alemán. Sí, o sea, sí, no 2 meses cualquiera. de hipomanía y te manejaba el alemán. No italiano. No, sí, no portugués, no. No portugués. 2 meses alemán de ida y vuelta, perfectamente, porque él dijo, pues yo creo que puedo aprender, ¿no? Y tal cual hasta de broma me dijo en la sesión, me acuerdo que me dijo como de, mira, ahorita estoy estable, pero ya planeé que en mi próximo episodio de Hipomaníaco voy a aprender coreano, porque me interesa el coreano. Entonces, pero qué buena canalización de energía. O sea, porque además sí, claro. dices, a ver, yo no puedo aprender coreano, no sé, ni en 2 meses, probablemente ni en 2 años, y alemán probablemente tampoco. Qué buena onda tener este superpoder donde tu mente durante ciertos periodos trabaja a ese nivel, ¿no? Qué buena onda. Y entonces siempre trato como de, ok, entiendo la parte difícil y la parte, desde esta compasión, la parte complicada de la renuncia que decías a los proyectos de vida que tenías, pero también veámosle este otro lado donde esto es un superpoder que te lleva a tener ciertas características. Y trabajo mucho eso y trabajo mucho el sentido de responsabilidad. O sea, esta parte profunda de, a ver, tú eres un adulto responsable que ya tiene un diagnóstico, que tiene conciencia de eso, que sabe qué tratamiento seguir y que tiene las herramientas necesarias. Y entonces no le toca a nadie más andar detrás de ti como nana diciéndote, tómate tú, no sé qué, tómate. Es como, no, tú estás responsable de tus medicamentos, de tus citas, de todo esto. Porque también eso les empodera, porque muchas veces la familia los trata como si estuvieran discapacitados o como si no tuvieran uso de sus facultades y perdónenme, pero no, ¿no? Entonces trabajamos mucho esta parte de vamos a transformarte en una persona 100% autónoma, 100% responsable de tu proceso, capaz incluso de pedir ayuda cuando lo requieras, como decir, oigan, perdón, ya me estoy brotando, ayuda. Sí, ¿no? sí. Claro. Ya se me está yendo, ¿no? Ayuda. Entonces esas son las cosas que yo diría, Juan. Y eso, o sea, porque hace rato que hablábamos de, o sea, cómo era importante que la familia reconociera como ciertos sintomillas ahí, pero también es igual de importante que el paciente aprenda a decir, oigan, sí, relájense un please, chingo. O sea, no, help. Sí, claro, ¿no? ayuda. O sea, Sí, como sí, sí. de, creo que esto se me está saliendo de las manos. Por Sí, como de, fin, saben que ya me estoy sintiendo deprimido otra vez. Ajá. Pueden hacerme, en caso de que sean menores de edad, de pronto me ha tocado trabajar con adolescentes con diagnóstico de trastorno bipolar. Sí, como de, oye, mamá, ¿me puedes hacer una consulta con el psiquiatra? Ya me estoy deprimiendo un poco, ¿no? Eso también es importante que sepan. Y que si son adultos también se apoyen, ¿no? En su familia, en su pareja. Algo que también es bien importante es que de pronto me preguntan los pacientes como de, oye, estoy empezando una relación con alguien. ¿Debería decirle que tengo trastorno bipolar? ¿No? Y yo siempre les digo, esto es algo que obedece, o sea, hay 3 esferas en esta vida, la vida pública, la vida privada y la vida íntima, ¿no? Y les digo, un diagnóstico de esta naturaleza obedece a tu intimidad, o sea, toca lo más profundo de tu ser y en ese sentido tú puedes compartirlo o no con quien tú te sientas en confianza de hacerlo. Sin embargo, si tú estás pensando que esta relación puede ser formal a largo plazo, vas a compartir tu vida, tu espacio, tu casa con esta persona, sí valdría la pena, no en el sentido de advertirle de, oye, aguas porque soy bipolar, ahí piénsale si te quedas, sino desde esta parte como justo de construir puentes de cuidado mutuo, ¿no? De poder pedir ayuda, de poder dar soporte, de que la otra persona, me ha tocado bien lindas parejas que vienen como a decir, oye, pues es que me acaba de decir que es bipolar, entonces yo vengo a esta consulta contigo como para que me informes un poco de qué se trata, qué puedo hacer, cómo puedo ayudar. Y eso es lindísimo. O sea, al final una pareja se trata de compartir y se trata de ayudarse mutuamente. Claro. De acuerdo completamente. Que por cierto, perdón, este es un chistecín, pero es que hace rato busqué sobre bipolaridad y me salió la segunda búsqueda de Google es ¿por qué los bipolares no aman? No entiendo por qué. ¿What? O sea, busqué trastorno bipolar y decía trastorno bipolar clasificación y la segunda búsqueda era ¿por qué los bipolares no aman? No lo sé, Google, aclárame la duda, por favor. Ajá. ¿No? Ándale, seguramente apareció en una serie o algo Pero así. sí ¿no? aman mucho. A lo Sí, mejor es el claro. nombre de una película o de un something, ¿no? Ajá, Tal vez. o de Hablando un libro de o eso, algo así. ¿quieren pasar a nuestras recomendaciones audiovisuales? Clara que sí, por supuesto. Claro que sí, por supuesto. ¿Quién va primero?
Si quieren yo. Va. Ok. Va. Buenísimo. Traigo, Juan no hizo la tarea otra vez. Sí, yo ventaneando lo hizo. traigo Eres la una, compañerita que ventanea. Claro que Perdona. soy. Por supuesto. traigo 2 recomendaciones así como más heavies, ¿no? Ujú. Y una semi más ligerita. Ok. La primera es un peliculón que yo amo, pero lo veo como una vez cada lustro porque acabo deprimida cada vez que la veo. Es Las Horas de 2002. Ok. Con Julianne Moore, Nicole Kidman Pero y de Meryl Streep. Virginia Woolf, ¿no? Ajá. Sí. Exacto. Uy, durísima, ¿No? sí. Yo la vi una vez y me deprimí y ya de ahí no la he vuelto a ver. Ya sé, pero es muy buena, ¿no? Y Sí. justo es la historia de 3 mujeres de épocas diferentes, ¿no? 1800, 1950 y ya 2000, ¿no? Que están unidas como por el mismo relato de Virginia Woolf, que es Mrs. Dalloway o la señora Dalloway. Y vemos, ¿no? Toca muchos temas esta peli, pero en específico y relativo a lo que estamos hablando hoy, vemos la condición bipolar de Virginia Woolf, ¿no? Y cómo, hablando de que este trastorno es uno de los que tienen índices de suicidio más altos, pues sí, precisamente vemos como todo el tránsito y el camino de Virginia Woolf al suicidio. Ujú. Ajá. Otra peli muy, muy buena es Silvia de Gwyneth Paltrow. No sé si la han visto. No la he visto tú. Es del 2005. Esa no la he visto. Es la vida de, parte de la vida de Sylvia Plath Oh, wow. con su esposo Ted Hughes. Curioso, ¿quién es Silvia Plath? Es una poetisa. Ah, no, Ajá. ni idea, no la Muy conozco. atormentada, o sea, Qué cuya oso. poesía Súper- atormentadísima. O sea, tú lees sus poemas y dices, a la madre, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, son bellísimos, pero sí hablan de un alma que sufría muchísimo. Muchísimo. Y lo que vemos en la película es Ujú. su relación amorosa, su matrimonio Ujú. con otro poeta inglés que se llamaba Ted Hughes. Ok. Ajá. Y vemos la sintomatología, pero Ujú. así A todo lo que da. claritititita, Ujú. ¿no? Y la recomendación como más y Sylvia Plath también se suicidó. No. O Sí. sea, Bueno, pero también estamos sí, hablando sí. de épocas donde el tratamiento no era No accesible. existía. Donde además, incluso en esta parte de lo maníaco depresivo tampoco estaba tan probado. Y estamos hablando de épocas donde literalmente los internaban y les daban electroshocks. Sí, ¿Quién sí, se iba a sí. querer tratar? Nadie. ¿no? Sí, sí, ya sí, no les sí. damos electroshocks, amigos. No, Ujú. Ya no. entonces, además un estigma terrible, una incomprensión Sí. terrible, o sea, Ujú. todo mal. Y la última recomendación que quiero dar es de la primera temporada de la serie de Modern Love o de Amor Ah, Moderno no. en Amazon Prime. ¿Qué cosa ¿Qué? ese de capítulo? Sí, es creo que el tercer capítulo de esa temporada en el que sale Anne Hathaway Ajá. y se llama Acéptame como soy, quien quiera que sea. Ajá, ajá. Y es una representación preciosa, bellísima de la bipolaridad y de el costo que tiene para las personas en sus relaciones interpersonales o cuando justo no guardan el diagnóstico para sí mismos y no lo comparten con nadie porque creen que nadie los va a comprender. Ujú. Sí. O sea, pero neta, el contraste viendo a Anne Hathaway cuando está en la fase maníaca, cuando está en la fase depresiva, cómo la gente desde afuera la percibe en una fase y en otra, es brutal, Está Sí. cañón. ¿no? O sea, y además el episodio tiene un final al contrario, súper hermoso y súper Esperanzador. esperanzador. Ujú. Ahí la voy a ver. Necesito ver algo esperanzador. ¿No en ves? este ¿No lo momento. has visto? No, no he Es visto. Ese padrísimo, capítulo, o sea, es de... Bueno, no brutal. sé, yo siento que es como si de sensibilización. Sí. O sea, como para cuando de repente me toca trabajar con alguien que tiene un familiar con alguna condición psiquiátrica, que no es bipolaridad o sí, Ujú. pero les pido que vean ese capítulo y que revisen cómo se sienten. Sí. Porque Mm. justamente es esto, o sea, al final creo que el gran mensaje es mi cuerpo está fuera de control y lo que siento está fuera de control, Ujú. Exacto. ¿no? Sí. Entonces sí, me encanta. Ahí me lo voy a echar mañana. Es hermosísimo. Pues yo les traigo 2 recomendaciones y una personalidad, ¿no? Mis Ok. 2 recomendaciones. La primera es de verdad también de mis películas favoritas. Escuchando el último episodio de la temporada pasada, dije, ¿cómo se me olvidó esta película?
Se llama en inglés Silver Linings Playbook. En español de Latinoamérica le encuentran como Juegos del Destino y en España le encuentran como El lado bueno de las cosas, con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Justo hoy ya habíamos hablado de esta cuando hablamos de trastorno límite de la personalidad, porque el personaje de Jennifer Lawrence tiene trastorno límite botadísimo, ¿no? Sí. Y ella en la vida real tiene. Y ella en la vida real sí. tiene. Y Sí. el personaje de Bradley Cooper en esta película tiene bipolaridad, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto bien interesante porque el personaje de Bradley Cooper, que se llama Pat, tiene tratamiento, tiene una familia súper comprometida. Justo la familia es como este esquema donde lo están ultra observando, a ver si no se bota, todo el tiempo lo están persiguiendo todo el tiempo. Hay escenas maravillosas donde él se forra en bolsas de basura negras para salir a correr porque necesita quemar energía, que me parece una cosa muy, muy productiva, ¿no? Quiere sudar él. Quiere sudar y la familia está como, pero ya corrió de nuevo, pero ya hizo, y creo que retrata muy bien no solo el trastorno bipolar, sino además la familia bipolar, ¿no? Entonces creo que esa es una parte esa es una de mis recomendaciones. Es además justo esperanzadora, bonita, porque estos personajes en todo lo que podría parecer su disfuncionalidad hacen un vínculo precioso de cuidado mutuo y de comunicación y de entendimiento. Entonces esa también es de mis películas favoritas y esa es mi recomendación de película. Hay una serie aquí popularcísima, no sé si en México y en toda Latinoamérica, pero ¿alguna vez vieron Malcolm en el medio? Claro. Por supuesto. Obi. Bueno, ahí no aparece propiamente ningún diagnóstico, pero leyendo después algunas publicaciones y análisis y esto, la mamá, Lois, que a mí me resultaba exasperante, pues parece ser, o sea, o como digamos algunos psicólogos o psiquiatras que han analizado la serie, hablan de que Lois de Malcolm tenía ciclotimia, ¿no? Porque si se dan cuenta, durante la serie la vemos en estos excesos de energía como ultra vigilante, castigadora, persecutora, donde trabaja, tiene a los hijos, ¿no? Como en una actitud como desbordada, histérica, etcétera. Y después tenía unos lapsos como semidepresivos bastante intensos. ¿Se acuerdan que tenía de pronto como crisis de llanto con Hal, con su esposo, ¿no? Que de repente... Claro. O sea, era como este ogro donde le gritaba horrible a los niños y los perseguía y los aterrorizaba. Y de repente cuando llega Hal, como que se poncha y entonces tenía estos lapsos de llanto y estos lapsos como depresivo. Pues ahí tenemos un caso de ciclotimia. Y el personaje que les tengo es que no sé si ustedes sabían, especialmente tú, Marta, que eres muy fan de Star Wars, que Carrie Fisher tenía bipolaridad, ¿no? Carrie Fisher era bipolar. Y encontré una cita hermosa que ella dijo que dice: tengo demasiada personalidad para una sola identidad, pero demasiado poca para dos, ¿no? Y entonces así expresaba mi bebé Carrie Fisher. su aceptación del trastorno bipolar. Entonces yo sostengo esta parte de no se me agüiten, hay esperanza, hay cosas muy lindas que hacer por eso, no se rindan. Muy bien. Pues a mí ¿Ya hiciste tu tarea? Ya hice mi tarea. ¿Ya te dio tiempo en lo que hablábamos, oye? Sí, ya te dio tiempo en lo que entretuvimos a nuestra audiencia. Lo que entretuvieron a la Mies. A ver, hay hay como 3 recomendaciones que me gustaría dar, pero sobre todo tiene que ver como con documentales y personajes, ¿no? Okay. Entonces, un documental que me parece brutal para poder entender la bipolaridad es Amy, ¿no? El documental de Amy Adams, donde justamente vemos cómo... ¿qué? ¿Amy Adams o Amy Winehouse? Amy Winehouse, perdón. Sí, yo así de Amy Adams no es bipolar. O sea, yo sé que es borde, pero bipolar. No, Así de, perdón. comienza de nuevo. Ok, otra vez me eché mi Pedrito sola, güey. No, perdón, Amy Winehouse. Oye, para el próximo tráete tu playera de Hellman. Güey, sí. De hecho, la traje la otra vez. Ah, bueno, no, pero no el podcast, pero sí. No, espérenme. Entonces, Amy Winehouse, perdón, Amy Adams, qué oso. Amy Winehouse, donde justamente vamos viendo la evolución de esta artista, pero también vamos viendo el deterioro. Sí. Y cómo a través de justo estas fases maníacas, sobre todo estas fases como hiper creativas, y que aparte fueron explotadas por todo un sistema. Claro. Y por un papá. Sí, que le sacó jugo, así que le sacaron qué ser jugo tan despreciable. a eso. Sí. Después viene un costo bien grave en las fases depresivas, ¿no? Y aparte también como el cómo, si tú lo intentas ver desde cómo intentó solventar esto a través de las sustancias psicoactivas, puedes entender perfectamente que ella se haya autodestruido hasta donde llegó. Claro, ¿no? Ella tiene una canción preciosa que tiene mucho que ver con esta constancia en las relaciones y justo con la relación con su papá, que se llama Will You Still Love Me Tomorrow? ¿No? Que justo es esta pregunta como de... O sea, porque ella sentía precisamente que en estas fases maníacas todo el mundo la quería y le sacaba jugo. Claro. Y que en su fase depresiva era desechada. Entonces escribe esta canción como cuestionando a la gente a su alrededor de si
O sea, si mañana ya no es esta hiperproductiva artista, si la van a seguir amando. Y está bien cabrona esa canción. Está bien. Fíjate, ahorita que estamos hablando de esto, ya ahorita me está cayendo el 20. En muchos personajes, sobre todo en personajes famosos bipolares, hay un entorno explotador de sus fases maníacas o de sus fases hipomaníacas o de sus fases creativas, ¿no? Porque la segunda recomendación que les iba a dar es ¿Nos ibas o nos vas? Les voy a dar. Son los diarios de Andy Warhol. Ay, no sé si la han visto. Sí, claro. Los diarios de Andy Warhol es una docuserie súper interesante porque aparte hay una voz que, digamos, quien te narra la serie es una voz como que reproducida o hecha como si fuera Andy Warhol a través de una computadora y comienza a leer sus diarios. Y en los diarios comienzas a darte cuenta cómo las fases, fíjate, en él las fases depresivas eran las fases como más creativas y las fases maníacas eran las fases más sociales. Entonces, como de repente él no, iba pues de ahí te haces una carrera de artista de volada. De volada. ¿No? Creas y socializas. Y vendes, bueno, igual iba a decir una burrada. Ustedes disculpen, artistas que me están escuchando, pero terminas vendiendo y vendiendo perfectamente bien sopas Campbell's. Sí. Porque finalmente era lo que él vendía, ¿no? Y comienzas a ver cómo a través de como la proyección de cultura pop y como uno de los que iniciaron este tema de pop art y demás. Perdón, ay, no me acuerdo. Sí, se llama pop art. Sí, pop art, ¿verdad? Sí. Como comienzan comienza a darle figura a esta combinación entre lo social y lo artístico. Pero vas viendo a lo largo de la serie cómo la fase maníaca y depresiva va haciendo esa combinación. Y otra vez un entorno abusador, un entorno que abusa de él y un entorno que al final lo termina explotando, ¿no? También en las fases depresivas podemos ver muy claramente como la ausencia sexual, ¿no? Como en la fase maníaca había muchas cosas como hipersexualizadas en su arte, sobre todo en ciertas cosas que no fueron tan públicas, pero en las otras así una renuncia absoluta, completa a lo sexual. Entonces, esa recomendación sería la segunda. Y la tercera, las cintas de Marilyn Monroe. Ay, que justamente comienzas a ver otra vez. Ese acaba de salir en Netflix. Ese ¿verdad? acaba de salir no justamente. No te va a decir nada que no sepamos ya. No, pero oye, y esa pobre mujer también cuántas veces estuvo internada y cuántas y abusada por todo el mundo y explotada. Sí, justamente estas cintas, muy buena parte de estas cintas son de familiares de dos, si no me equivoco, 1 o 2 psicoterapeutas y psiquiatras que pudieron de alguna manera acceder a cierta información de lo que iba pasando en el proceso psiquiátrico de Marilyn Monroe. Y como dan un poquito más de información, nada sí que no sepamos ya, o sea, nada, lo único sí que es como de wow, es que quienes gestionan todo en su muerte son los Kennedy. Sí, son los Kennedy. Sí, los Kennedy. Son los Kennedy. Y que eran los dos, ¿no? Que eran los hermanos. O sea, que se estaba ahí campechaneando a los hermanos. Y que además, fíjate que Bobby y John. Fíjate qué pedo con la percepción social, porque obviamente la percepción es como, ay, Marilyn Monroe era una loquilla que andaba con los hermanos Kennedy. Y es como, no, güey, los hermanos claro. Sí, los hermanos Kennedy, que eran unos perversitos torciditos de su cabeza, la utilizaron, la explotaron, la manipularon y la controlaron hasta después de su muerte. Claro. ¿No? Entonces ahí otra discurso de género que tenemos que tocar. Y una cosa interesante es el discurso de ella, ¿no? Sí. O sea, porque en las cintas escuchas los testimonios de gente que estaba cerca de ella y también lo van reproduciendo con cosas que ella decía y cosas que ella expresaba en distintas conferencias de prensa. Entonces ahí, si lo ves desde estos ojos, puedes mirar sobre todo las fases depresivas. Sí. O sea, la puedes mirar como y sobre todo la soledad. Sí, eso te iba a decir, esta sensación que ella tenía de que genuinamente no había nadie para ella. Y lo peor es que genuinamente no había, siendo quien era, no había nadie para ella. Sí, y también esta idea de que todo el mundo se aprovechaba porque todo el mundo acababa abusando de ella. Claro, completamente. Ay, qué feo, hasta se me estrujó el corazón. Sí, pobrecita. Sí. Pues hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Ay, es que te juro que se me fue el estómago como cuando sube el elevador muy rápido. Así sentí con esto de Marilyn Monroe. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro primer episodio de nuestra nueva temporapia. Y pues, como siempre, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @psico-pa-llevar. Les recordamos que este podcast lo produce JP Moreno en @miclanstudios. Lo pueden encontrar en Instagram.
Y nos ilustra Camus Altamirano, que encuentran como @CamusAltamirano tanto en Instagram como en Twitter. Y a mis colegas los encuentran en Juano. Instagram como @Juan_Aguil, en Twitter como @NutricicJuan y en Facebook me pueden buscar como Juan Aguilar en mi cuenta personal. Okay. Marta, ¿cómo te encuentran? A mí me encuentran como PsicoMF con P al principio en Twitter e Instagram. Okay. Y a mí me encuentran como @psicobetsa también en Twitter y en Instagram. Y pues estamos felices de volver. Les preparamos una temporapia potente. Variada. Potente, variada. Hermosa. Nos van a poner el gatito ese de está potente. Está potente. Tan potente ándale. la temporada. ¿no? Está Entonces así potente, nos arrancamos con la hipomanía de la bipolaridad para que vean cómo va. Eso va a marcar nuestro ritmo. Entonces, pues estamos felices de estar de vuelta. Gracias por esperarnos y por su hermosa fidelidad, tribu. Los amamos. Bye. Gracias. Bye. Adiós.